Bienvenidos al curso de relatividad especial. En el video de hoy vamos a ver la rapidez. Matemáticamente hablando, es el ángulo hiperbólico, es decir, el argumento de las funciones hiperbólicas, que permite distinguir dos marcos de referencia que se hallan en movimiento relativo, como los que hemos visto anteriormente, S y S', por ejemplo. Entonces la rapidez phi se define como la tangente hiperbólica inversa de B sobre C, o lo mismo, la tangente hiperbólica inversa de beta. Hay una nomenclatura que no es muy habitual en algunos libros que utilizan que en lugar de tangente hiperbólica inversa, o decir a la menos uno, como arctan, o sea, como si fuera arcotangente o arcoseno, por decir algo, si estamos utilizando el seno hiperbólico, pero resulta que no es recomendable porque cuando hablamos de arcocoseno o arcoseno en relación a las funciones trigonométricas, pues es válido, pero aquí no hay en las funciones hiperbólicas no hay un arco que medir. Como en el círculo de las funciones trigonométricas, así que es decir que lo mejor que se podría hacer es utilizar este tipo de nomenclatura, por ejemplo, seno hiperbólico a la menos uno de algo, indicando que es la inversa de seno hiperbólico, o como en este caso tangente hiperbólica a la menos uno, indicando que es la función tangente hiperbólica inversa, no es 1 sobre tangente hiperbólica. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de las funciones hiperbólicas. La terminología y notación de las funciones hiperbólicas surgen de que satisfacen identidades parecidas a las trigonométricas. De ahí que estas relaciones que vemos acá se llaman seno hiperbólico, coseno hiperbólico y tangente hiperbólica, aunque están definidas pues, en base a exponenciales. Claro que si nosotros recordamos la relación de Euler, pues las funciones trigonométricas también tienen su forma exponencial unida a la unidad imaginaria. Bueno, aquí pues simplemente he colocado algunas identidades hiperbólicas, el seno hiperbólico de la suma. Si fuera resta, pues este signo es menos, el coseno hiperbólico, aquí es coseno hiperbólico, me faltó la h, de la suma, que lo mismo si fuera menos, aquí iría menos, y la tangente hiperbólica de la suma, que la vamos a utilizar más adelante. Existen otras relaciones como el seno hiperbólico del doble ángulo o el coseno hiperbólico del doble ángulo, que es esta misma de acá. Ahora, si nosotros recordamos las funciones trigonométricas, pues podemos definir x como coseno de teta y y como seno de teta. Y tenemos aquí el círculo unitario, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Si nosotros cambiamos esta x por esta parte de acá con el coseno, pues obtenemos 1. De ahí la relación entre las funciones trigonométricas y el círculo unitario, un general con el círculo. Aquí podemos hacer exactamente lo mismo con las funciones hiperbólicas. Si definimos x como coseno hiperbólico de phi y y como seno hiperbólico de phi, y tenemos esta relación, pues podemos hacer una analogía entre las funciones hiperbólicas y la hipérbola unitaria, que sería esta, así como las funciones trigonométricas y el círculo unitario, aunque estrictamente hablando sería la circunferencia unitaria. Entonces aquí vamos a comprobar que efectivamente si hacemos este reemplazo nos va a dar 1. Entonces x cuadrado lo que hacemos es reemplazarlo aquí por este x, y lo que estamos haciendo es utilizar la parte exponencial, lo mismo para y cuadrado. Entonces como esos están divididos entre 2, recordemos esta parte de acá, pues entonces aquí vamos a tener dividido sobre 4. Después de hacer todo este proceso matemático, obtenemos en esta parte izquierda que 1 sobre 4 por 4 pues es igual a 1. Lo que nos está diciendo básicamente es que coseno hiperbólico cuadrado de phi menos seno hiperbólico cuadrado de phi va a ser igual a 1. Esta es la identidad fundamental de las funciones hiperbólicas, así como coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a 1, es la identidad fundamental de las funciones trigonométricas. Entonces, recordando el elemento de línea o el invariante, delta de s cuadrado c cuadrado, delta de t cuadrado menos dx cuadrado, y en base a la identidad anterior, o sea, esta de acá, se puede deducir que la geometría del espacio en la relatividad especial es de tipo hiperbólico. O sea, nosotros hacemos digamos, la relación entre esta parte de aquí, esta identidad fundamental de las funciones hiperbólicas, y el invariante o el elemento de línea en relatividad especial. Entonces de ahí se deduce pues que
la geometría del espacio de Minkowski es una geometría hiperbólica. Aquí vamos a hacer, por ejemplo, una adición de velocidades y mira, en base a la definición, por ejemplo, de la rapidez. Entonces recordemos que la fórmula para la adición de velocidades es igual a u igual a u' más b sobre 1 más u' b sobre c cuadrado. Si hacemos beta igual a u sobre c, beta 1 u' sobre c, este de acá, y beta 2 b sobre c, nosotros podemos expresar esta parte de acá como beta es igual a beta 1 más beta 2 sobre 1 más beta 1 más beta 2. Pues esto es una fórmula más sencilla que esta parte de acá los físicos y los matemáticos se refieren a que implica una adición de velocidades un poco más sencilla de lo que tenemos en esta parte de acá, utilizando la función o la relación de que beta va a ser igual a una velocidad dividido entre la velocidad de la luz. Ahora recordemos pues que beta es la tangente hiperbólica de phi. Entonces tenemos que beta, entonces va a ser tangente hiperbólica de phi 1 más tangente hiperbólica de phi 2, 1 sobre tangente hiperbólica de phi, tangente hiperbólica de phi 2. Aquí es phi 1, o sea que beta se puede expresar como la tangente hiperbólica de phi 1 más phi 2. En relatividad, phi es utilizado como una medida de la velocidad relativística, o sea, la rapidez, estamos hablando de la rapidez. Para bajas velocidades, la velocidad y la rapidez son proporcionales. Para altas velocidades, la rapidez toma valores mayores. La rapidez de c es infinita. ¿Eso qué quiere decir? Que como estamos hablando de que la rapidez es la tangente hiperbólica de phi, y recordemos que, pues, de esta parte de acá, que phi es tangente hiperbólica inversa, si nosotros tenemos que beta es igual a c sobre c, eso va a dar infinito, de ahí esta parte de esta deducción. Ahora vamos a utilizar algunas relaciones para deducir términos de las transformaciones de Lorentz en base a la rapidez. Entonces, otras identidades adicionales es que la secante hiperbólica cuadrada de phi va a ser igual a 1 menos tangente hiperbólica cuadrada de phi, y la secante hiperbólica de phi va a ser igual a 1 sobre coseno hiperbólico de phi. Pues estas son similares a las funciones trigonométricas. Entonces tenemos que gamma va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre raíz de 1 menos beta cuadrado. ¿Pero qué es beta? Beta es tangente hiperbólica de phi, o sea que esto va a quedar 1 menos tangente hiperbólica cuadrada de phi, pero 1 menos tangente cuadrada es secante cuadrada. Y raíz va a ser igual a 1 sobre secante. Entonces esto se resume a que gamma va a ser igual al coseno hiperbólico de phi. A un concepto adicional, la rapidez es una forma de medir velocidades y beta es la velocidad expresada como una fracción de la velocidad de la luz. Nosotros sabemos que beta pues es una velocidad, normalmente b, dividido entre c. Entonces eso es una fracción de la velocidad de la luz. Y esta rapidez pues es una forma de medir las velocidades. Ahora, vamos a hacer otra relación. Gamma va a ser igual a coseno hiperbólico de phi, como lo vimos acá. Si multiplicamos por beta, al lado y lado, entonces tenemos aquí multiplicamos por beta, pero beta es tangente hiperbólica de phi. Entonces, al descomponer tangente hiperbólica de phi, vamos a tener que gamma por beta va a ser igual al seno hiperbólico de phi. Estas son las dos relaciones más importantes. Ahora, un concepto adicional. Una rapidez es análoga a un ángulo y está estrechamente relacionada con la velocidad. Pues nosotros vemos que efectivamente la rapidez pues es el argumento de las funciones hiperbólicas y de alguna forma pues es el ángulo hiperbólico. Ahora imaginemos que tenemos 1 más beta sobre 1 menos beta. Entonces sí, esto es para llegar a otra demostración importante. Entonces 1 más beta va a ser 1 más tangente hiperbólica de phi y 1 menos beta, 1 menos tangente hiperbólico de phi. Si nosotros reemplazamos esta parte por los exponenciales nos va a quedar que es e a la phi sobre e a la menos phi. Si nosotros subimos este exponencial nos va a quedar e a la 2 phi. Si sacamos raíz cuadrada a ambos lados, entonces nos va a quedar que e a la phi es igual a la raíz cuadrada de 1 más beta, pero ¿qué es beta? B sobre c. Entonces va a quedar 1 más beta más b sobre c, 1 menos b sobre c. Y si nosotros hacemos un procedimiento similar con esto, pero cambiando que aquí tenemos 1 menos beta y aquí abajo 1 más beta, vamos a obtener esta expresión, que e a la menos phi va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos b sobre c sobre 1 más b sobre c.
Ahora, del video 40, rotaciones de vectores y ejes coordenados, que eso se encuentra en este mismo canal, recordamos las matrices de rotación de vectores y ejes coordenados, que son esta y esta respectivamente. Observamos que pues vamos a tener unas matrices, aquí tenemos estas variables y las variables originales, y que esas rotaciones van a ser en función de cosenos y senos. Entonces, la rapidez en el contexto de la relatividad es similar a lo que la velocidad representa en la mecánica de Newton. Es otro concepto para tener en cuenta. Entonces, recordando las transformaciones de Lorentz, tenemos que x es igual a gamma, factor de x' más bt', y t va a ser igual a gamma, factor de b sobre c cuadrado x' más t'. Aquí simplemente lo que he hecho es que normalmente esta t' aparece aquí al principio y esta al final, pero simplemente las he intercambiado. Ahora, ¿qué hacemos acá? En este x, esta parte lo dejamos igual y multiplicamos y dividimos por c. Entonces, si dividimos por c, aquí b sobre c, y multiplicamos por c. Entonces, x nos queda igual a gamma x' más b sobre c es beta ct'. Ahora aquí, como en los diagramas de Minkowski y en general en el invariante o en el elemento de línea necesitamos tener las mismas unidades, entonces multiplicamos el tiempo por la velocidad de la luz para obtener una longitud. Multiplicamos a este lado y multiplicamos acá. Entonces, al multiplicar acá nos queda una c, y al multiplicar aquí pues la ct'. Entonces, de nuevo, ct' va a ser igual a gamma, pero b sobre c es beta x' más ct'. Ahora, en base a las identidades o relaciones que hallamos en la página anterior, o sea, esta de que gamma es coseno hiperbólico de phi y que gamma beta es igual a seno hiperbólico de phi, entonces tenemos que x va a ser igual a gamma, que es coseno hiperbólico de phi, por x' más gamma beta, seno hiperbólico de phi, ct'. Aquí ct va a ser igual a gamma beta, seno hiperbólico de phi, por x' más gamma coseno hiperbólico de phi por ct'. Ahora lo que hacemos es expresar esto en forma matricial. Entonces x y ct va a ser igual a coseno hiperbólico, seno hiperbólico acá, coseno hiperbólico, x', ct'. Y si tenemos en cuenta unas relaciones adicionales entre el coseno habitual y el coseno hiperbólico, en el que dice que coseno es igual a i por phi igual a coseno hiperbólico de phi, y seno de i phi va a ser igual a i seno hiperbólico de phi. Recordemos que esta i es raíz de -1, entonces lo que estamos deduciendo acá es que la transformación de Lorentz es una rotación, pero de un ángulo complejo, así como existen estas rotaciones de acá que son en ángulos reales, pero que son simplemente rotaciones de los ejes coordenados o de los ejes o de los vectores. Aquí tenemos una rotación en el espacio-tiempo de Minkowski o en el espacio-tiempo de la relatividad especial, en el que utilizamos tanto longitudes como tiempos, pero esto va a ser una rotación especial utilizando las funciones hiperbólicas, y esa rotación va a ser mediante un ángulo complejo. Bueno, por el video de hoy no es más. Hasta la próxima.